El capítulo 5 comienza con el gran salón que ya estaba decorado para el Festival de los Fantasmas. En el centro habían preparado un escenario destinado a las danzas rituales, mientras alrededor se acomodaban las familias más importantes del imperio. Todo se veía espectacular, como una de esas celebraciones donde nadie puede llevar un vestido sencillo porque hasta respirar parece una competencia social. Pero seamos honestos, casi nadie estaba pensando en la diosa, la cosecha o el significado espiritual de la ceremonia. La mitad de los invitados había ido por el espectáculo y la otra mitad por el chisme, y una de ellas era Lady Seika, quien desde un lado del salón observaba a cada joven presente porque estaba buscando a su enemiga. En su mente, Keigetsu era una cobarde que quizás no tendría el valor de presentarse, aunque Seika deseaba con toda el alma que sí apareciera para poder destrozarla públicamente. Lo peor es que no era la única esperando una caída espectacular de Keigetsu, porque casi toda la corte tenía curiosidad por ella. Incluso el príncipe Yomei estaba ahí, aunque él estaba molesto porque esa misma mañana Yomei había visitado a Reirin para preguntarle si iría al festival. Claro que la mujer a la que él vio no era la verdadera Reirin, sino Keigetsu ocupando su cuerpo. Pero cuando él le hizo la pregunta, ella comenzó a llorar desconsoladamente, disculpándose porque no asistiría. Yomei quedó completamente impactado porque jamás había visto comportarse hacia la mujer que admiraba desde hacía tantos años. Aquellas lágrimas no lo convencieron de la manera romántica que quizá Keigetsu esperaba. Más bien dejaron una incomodidad enorme dentro de él. Sentía que algo no encajaba y eso le molestaba y preocupaba a la vez, porque sentía que esa Reirin no era la Reirin de la que se había enamorado con locura en el pasado. Por eso, cuando se sentó en el salón del festival, tenía la mente clavada en Keigetsu. Quería conocer a la supuesta culpable del sufrimiento de Reirin y descubrir qué clase de desastre podía provocar una joven conocida por no saber cantar ni bailar durante una celebración dedicada precisamente a esas artes. Sin embargo, Shin-U, su guardia, notó inmediatamente la cara de pocos amigos del príncipe y le pidió de favor que no fuera a cortarle la cabeza a nadie en pleno festival. Pero Yomei le explicó que su preocupación era todavía más personal. Estaba empezando a dudar de sus propios sentimientos. Y Amix, para mí esta conversación es una pista gigantesca. En fin, Yomei todavía no sabe que hubo un intercambio de cuerpos, pero ya percibe que la esencia de Reirin no está donde debería. Mientras tanto, la verdadera Reirin, atrapada en el cuerpo de Keigetsu, todavía podía seguir el consejo de Lady Shu y quedarse encerrada. Eso habría sido lo más prudente y le habría evitado una humillación pública, pero Reirin no es de las que dejan un problema sin resolver, así que decide presentarse junto a Lily. En cuanto a las dos entraron al salón, todas las miradas cayeron sobre ellas. Yomei y Shin-U se quedaron sorprendidos, al igual que el resto de la corte. Lo más gracioso es que Reirin creyó inocentemente que todos estaban mirando a Lily porque su túnica escarlata era preciosa. Ella se sintió orgullosísima de su amiga y sonrió al verla tan hermosa. Sin embargo, enseguida recordó que no podía comportarse como ella misma. Ante todos, su identidad era Keigetsu, así que escondió aquella sonrisa dulce y adoptó la expresión altiva que la corte esperaba de la supuesta villana. Con mucha calma se acercó a Lady Seika para señalar que no había lugares preparados para ellas. Seika vio la oportunidad perfecta para humillarla y respondió con una sonrisa tan amable como falsa que, como la noble consorte Shu había avisado que Keigetsu no asistiría, de modo que nadie había reservado un asiento. Después añadió que si quería podía sentarse en el suelo. Todo el salón guardó silencio esperando una explosión, pero Reirin no les dio el gusto. Hizo una reverencia elegante y agradeció a Seika por su consideración. Esa respuesta fue tan inesperada que hasta Yomei frunció el ceño. Sin saber por qué, sentía la necesidad de ayudarla, así que el príncipe intervino y ordenó que trajeran asientos para Keigetsu y su dama. Había espacio de sobra, así que no existía ninguna razón para obligarlas a permanecer en el suelo. Otra vez todo el mundo quedó a la expectativa. Sin embargo, Reirin rechazó la ayuda con muchísima educación, le agradeció su bondad, aseguró que estaba perfectamente bien y se sentó sobre el piso con una serenidad impresionante. La escena era demasiado buena. Lily casi se desmayó de la preocupación. Yomei no entendía qué estaba pasando y Seika se quedó sin palabras. Ella había intentado convertir el suelo en un castigo, pero Reirin se acomodó como si estuviera disfrutando un picnic elegante. Incluso en esa posición seguía viéndose como toda una princesa. Seika quería hacerla parecer inferior y sin proponérselo, solo consiguió demostrar que la verdadera clase no depende de una silla. Como el festival debía continuar, Seika se tragó el coraje y dio inicio a las presentaciones. La primera bailarina fue Lady Genkasui. Su actuación fue correcta y no cometió errores importantes, aunque tampoco dejó a nadie sin aliento. Durante la ceremonia, los invitados entregaban obsequios a las jóvenes que bailaban, como jade, perlas, cuarzos y para las mejores
mejores los famosos abanicos de plumas del clan Ran. Seika esperaba que Keigetsu entregara un regalo ridículo para causar problemas. En cambio, Reirin ofreció un hermoso adorno kusudama, el cual era perfecto para el inicio del verano, y de inmediato se apagaron varias risitas. Era difícil burlarse de alguien que estaba actuando con más elegancia que todas sus críticas juntas. Después llegó Ran Houshun. Se notaba que había ensayado muchísimo, quizá demasiado, porque sus movimientos eran rígidos y no conseguían transmitir ninguna emoción. El público aplaudió por educación y le entregaron algún regalo. Keigetsu volvió a dar otro kusudama perfecto para el verano, y el cual le gustó mucho a Houshun, pues no lo dejaba de ver. Y finalmente llegó el turno que Lady Seika llevaba esperando, el suyo. Desde el primer movimiento quedó clarísimo por qué Seika era considerada una de las mejores bailarinas del palacio. Su técnica era preciosa, se movía con seguridad y durante unos momentos parecía una auténtica diosa. Incluso Gyomei reconoció su talento. Seika terminó encantada consigo misma porque estaba segura de haber ganado. Ahora, Keigetsu tendría que ofrecerle un regalo maravilloso o quedar como una grosera delante de todos. Pero Reirin ya había entendido perfectamente cómo funcionaba el orgullo de Seika. En lugar de darle una joya cualquiera, le entregó una horquilla, exactamente la misma que Lady Gajou había usado para manipular a Lily. Al verla, Seika se quedó congelada. Las damas se acercaron a examinarla y admitieron que, aunque con mucha mala gana, que era preciosa. Luego comenzaron a cuestionar cómo podía tener Keigetsu una joya tan costosa si estaba bajo arresto domiciliario. Según ellas, quizás Keigetsu la había robado. Y mientras todos lanzaban comentarios venenosos, Reirin y Lily estaban concentradas en una misión secreta. Necesitaban identificar a Lady Gajou, y Lily estaba segura de que podría reconocerla con solo escuchar su voz. El problema era que la culpable no decía ni una sola palabra. Sus damas se sumaron al ataque y comenzaron a burlarse de la residencia humilde donde vivía, pero cometieron un error. Insultaron a Lily. Reirin había soportado todos los ataques dirigidos hacia ella porque tenía una estrategia, pero en cuanto lastimaron a Lily, se le terminó la paciencia. Se levantó con la autoridad de una jefa que protege a los suyos y advirtió que una de las acompañantes de Seika estaba siendo demasiado irrespetuosa con su dama de la corte. La joven que había hablado hizo una reverencia nerviosa y trató de salvarse diciendo que solo había expresado su opinión. Entonces, Reirin lanzó una pregunta sencilla, pero peligrosísima. Quiso saber si aquella también era la opinión oficial del clan Qin. El salón quedó en silencio. En la corte, la relación entre una noble y su dama de compañía se consideraba tan cercana como la de una madre y una hija. Por eso, cuando un acompañante hablaba, sus palabras podían interpretarse como la postura de la señora a la que servía. Reirin miró directamente a Seika y le preguntó si apoyaba las acusaciones contra Lily o si pensaba hacerse responsable de las palabras de su gente. Antes de que Seika pudiera responder, apareció la noble consorte Shu. Molesta, reprendió a su sobrina por asistir al festival solo para provocar un conflicto con otro clan y le ordenó volver inmediatamente a su residencia. Parecía que la discusión había terminado, pero Reirin encontró la grieta exacta en sus palabras y con una reverencia impecable respondió que entendía que podía permanecer en el festival siempre que no lo interrumpiera mientras continuaba su conversación con el clan Qin. Lady Shu quedó con los ojos enormes. Reirin acababa de darle la vuelta a su orden delante de toda la corte y técnicamente tenía razón. Entonces anunció que, para no interrumpir la ceremonia, subiría al escenario y bailaría para la diosa de la cosecha. Reirin miró a Seika y le propuso retomar la conversación después de su actuación, siempre y cuando el baile fuera de su agrado. Seika aceptó encantada porque estaba segura de que su enemiga iba a hacer el ridículo. Reirin subió al escenario y dijo que los conflictos atraían mala fortuna, así que ofrecería su danza para que la diosa le sonriera durante el otoño, y entonces comenzó a bailar. Durante un instante, Seika tuvo una sensación extraña. La mujer que estaba frente a ella tenía el rostro de Keigetsu, pero su presencia le recordó a Reirin, pero trató de convencerse de que era una imaginación absurda. Sin embargo, en cuanto la danza tomó fuerza, todo el salón quedó hipnotizado. Reirin interpretó la legendaria danza del giro sogdiano, una técnica tan complicada que pocas personas podían dominarla. Cada vuelta parecía desafiar la gravedad. Su cuerpo se movía con la ligereza de una hoja arrastrada por el viento, pero nada parecía forzado. No daba la impresión de estar contando pasos, ni de estar pensando en lo que seguía. Ella simplemente sentía la música y permitía que su alma hablara a través de cada movimiento. Lily comenzó a llorar porque, al verla, sintió que estaba contemplando otra vez a su madre. Y luego estaba Gyomei. El príncipe no puede apartar la mirada. La mujer que él creía conocer como la despreciable rata de la corte lo había dejado completamente sin aliento. En su cabeza solo existía una pregunta: ¿quién era realmente esa joven? Aquí es donde
siento que el capítulo se vuelve especialmente romántico porque Yumei no sabía que Reirin había cambiado de cuerpo y aún así reconoció algo de ella. Por eso, la falsa Reirin lo había hecho dudar horas antes. Aquella mujer tenía el rostro de su amada, pero sus gestos, su manera de llorar y su actitud no contenían el alma que él conocía. Cuando la presentación terminó, el salón permaneció en silencio durante unos segundos, como si todos necesitaran recordar cómo respirar. Después el lugar estalló en aplausos. Yumei fue el único que no aplaudió de inmediato, no porque no le hubiera gustado, sino porque estaba tieso de la impresión. Shin-woo tuvo que darle un codazo y recordarle que una actuación digna de una doncella celestial merecía el premio más importante. Seika, incapaz de soportar que otra persona recibiera tanta atención, exigió saber cómo Keigetsu había aprendido una danza tan difícil. Reiren respondió con una sonrisa enorme y le dio todo el mérito a Lily. Explicó que su querida dama le había enseñado la técnica heredada de su maravillosa madre. Lily bajó la cabeza mientras las lágrimas caían por sus mejillas. Reiren quiso correr a abrazarla, pero todavía tenía que resolver el asunto y conseguir una disculpa. Cuando intentó retomar la conversación, Seika le dijo que debería de recibir sus obsequios, pero Keigetsu afirmó que los aplausos ya eran una recompensa suficiente. Pero el público no estuvo de acuerdo. Después de semejante presentación, Keigetsu merecía algo mucho más valioso. Entonces, Yumei se levantó de su lugar, que felicitó a Keigetsu y le ofreció su propio abanico de plumas de la dinastía Ran, un objeto personal valiosísimo que, hasta ese momento, solo había regalado a Reirin. Amix, esto no fue cualquier premio. Sin saberlo, Yumei estaba repitiendo con la misma alma un gesto que antes había reservado para la mujer que amaba. Su corazón eligió a Reirin 2 veces, aunque sus ojos estuvieran viendo 2 rostros distintos. Obviamente, al escuchar los murmullos del salón, trató de proteger su orgullo y aclaró que no se lo entregaba a Keigetsu como persona, sino a la magnificencia de su danza. Reirin hizo una reverencia y pronunció un agradecimiento impecable. Parecía que aceptaría el regalo, pero Keigetsu, para no despreciar el regalo de su majestad, mandó a Lily a recogerlo. Después, con toda la presión encima, Seika terminó ofreciendo una disculpa bastante falsa a Lily. Intentó justificar a sus damas diciendo prácticamente que habían reaccionado de esa forma porque Lily era muy bonita. Después preguntó, muerta de la curiosidad y coraje, si Keigetsu ya estaba satisfecha o todavía quería algo más. Reirin respondió que sí necesitaba otra cosa. Quería saber cuál de las damas vestidas de plateado era Lady Gajou. Seika aseguró que ninguna de sus acompañantes tenía ese nombre. Reirin se sorprendió y le preguntó entonces quién le había informado sobre el supuesto robo de una horquilla ocurrido 3 días antes. Entonces Seika aclaró con sinceridad que aquel rumor no había empezado hacía 3 días, sino un mes atrás. Y justo ahí termina el capítulo, dejándonos con una pista enorme. Si el rumor sobre la horquilla ya circulaba desde hacía un mes, entonces alguien estaba manipulando los acontecimientos desde hace mucho antes de lo que Reirin y Lily pensaban. Ahora cuéntenme ustedes, Amix, ¿también creen que Yumei comenzó a reconocer a Reirin durante la danza? ¿O piensan que todavía necesito otra pista enorme para entender lo que está pasando? Como siempre, muchísimas gracias a mis mejores Amix por apoyar el canal con su suscripción de pago. Y gracias a ti también, Amix, por quedarte conmigo hasta el final de este resumen. Los quiero muchísimo a todos y espero verlos en el próximo spoiler. Amix, si ya no aguanto las ganas de saber qué es lo que pasa, aquí te dejo una lista de reproducción con lo que sigue de la historia en el manga.